Una de las características principales de la Constitución del 78 fue el acceso a las diferentes autonomías. A la vuelta de la democracia española, las diferentes comunidades autónomas, en base a la Constitución del 78, fueron adquiriendo los diferentes estatutos de autonomía y en el caso más cercano nuestro, en el caso andaluz, pues hemos de destacar la manifestación por el Estatuto de Andalucía que acabó desembocando en la muerte de Manuel García Caparrós. En una manifestación por la autonomía de Andalucía, la policía empezó a disparar balas y muchos salieron heridos, resultando Caparrós muerto de un disparo de la policía en esta manifestación. Por eso muchas personas piensan que el Día de Andalucía debería ser verdaderamente el 4 de diciembre de 1977. Más recientemente, en 2007, pues hubo una reforma de los estatutos de autonomía y a raíz de esa reforma surgieron una serie de problemas que dieron lugar o de protestas que dieron lugar al crecimiento del independentismo en Cataluña y que desembocarían en la Declaración de Independencia del año 2017, la posterior intervención del Estatuto catalán por el artículo 155 y el encarcelamiento tras un juicio de una serie de políticos catalanes por no haber cumplido la normativa de la Constitución española. Cataluña está dividida porque hay un tanto por ciento bastante grande que quieren ser españoles y otros que quieren la independencia. Todo este periodo de democracia española estaba marcada en la parte negativa por la organización terrorista ETA, que había surgido durante el franquismo en el País Vasco en el año 1959 y que a lo largo de su existencia pues, ha llevado la vida de más de 1000 personas. Casos como el atentado Que ésta se encargaba de extorsionar a políticos, secuestrarlos, asesinarlos. Casos como el atentado de Hipercor o los secuestros como el de Ortega Lara, así como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, han marcado a varias generaciones. Estábamos en mi casa viendo el telediario y estaba con mi padre y bueno, pues nos sorprendió esa noticia trágica, brutal, de que se había producido un atentado de ETA en un supermercado, ¿no? Que nos pareció una salvajada. Recuerdo perfectamente las imágenes de ese hombre saliendo tan delgado y tan mal. Es que eso fue macabro. Y recuerdo que me hinché de llorar, claro, porque fue muy emocionante, pero muy triste. Yo siempre pensé que qué secuelas le habrán quedado en la vida a ese señor, porque superar eso tiene que ser muy difícil y muy duro. Recuerdo el tema de Miguel Ángel Blanco, pues con mucho dolor, con pena, con rabia, con impotencia, porque uno no puede nunca llegar a entender cómo puede haber personas que sean capaces de asesinar a otra persona completamente inocente. En el caso de nuestra ciudad, muchos recuerdan el asesinato del concejal del Partido Popular, José María Martín Carpena. Casualidades de la vida. No tengo un conocimiento directo sobre el asesinato de José María Martín Carpena, cometido por el llamado Comando Andalucía de ETA, el 15 de julio de 2000, en Málaga, sino solo lo que a través de los medios de comunicación oí en aquellos días. Pero cuando digáis la breve narración que sigue sobre mi experiencia personal vivida en aquellas fechas y un poco después, comprenderéis el título de esta narración. Soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía, y por aquella época estaba destinado en la ciudad de Sevilla, aunque soy de Málaga y vivía a saltos entre estas dos ciudades. Aquel verano se hizo muy largo para nosotros, pues el Comando Andalucía no se limitó a matar al concejal Martín Carpena. Pocos días después intentó asesinar a otro político malagueño, José Asenjo, colocándole una bomba lapa en su vehículo, cuando iba con su familia. Pero fallaron, y en su huida abandonaron el coche robado que habían utilizado al final de la calle Amargura, de nuestra ciudad. Si no la conocéis, esta calle está situada en el barrio de La Victoria y linda con una colina boscosa que aloja la ermita del Monte Calvario. Pues bien, resulta que dicho vehículo también iba cargado de explosivos y lo dejaron junto a la casa de mi mejor amigo. Prácticamente estaba a pocos metros bajo la ventana de su habitación.
Desde Sevilla, yo estaba viendo todo esto por televisión y, por supuesto, preocupado y en contacto telefónico con dicho amigo, que tuvo que ser desalojado de su casa junto a su familia y varios vecinos de la zona. Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia, y los compañeros especializados en explosivos realizaron un gran trabajo como siempre han hecho. Tras estos hechos, los terroristas se ocultaron un tiempo, hasta que desgraciadamente volvieron a atacar, esta vez en Granada, asesinando al fiscal Luis Portero el día 9 de octubre. Posteriormente desplazaron su foco de actividad a Sevilla, donde yo trabajaba y donde intentaron atentar en varias ocasiones por el método de la bomba Lapa, llegando así a la fatídica tarde del día 16 de octubre, en la que yo sí participé directamente. En Sevilla se había establecido durante esos días un amplio dispositivo de seguridad ante la alarma que los terroristas estaban causando. En la tarde antes mencionada yo estaba de servicio, participando en dicho dispositivo, cuando la sala del 091 comenzó a transmitir por radio que acababa de cometerse otro atentado y que 2 terroristas huían a pie por las calles del centro de Sevilla. Habían disparado y asesinado al coronel médico Antonio Muñoz Carriñanos en su propia consulta. Como comprenderéis, la alerta era máxima en aquel momento. Todos los policías de servicio comenzamos la búsqueda y persecución. Los etarras se toparon con una de nuestras patrullas. Hubo un tiroteo. Uno de ellos se rindió y fue detenido. El otro fue herido por un disparo y consiguió huir. Fue la persecución de este último la que llegó incluso a salir en directo por televisión, y aunque el terrorista consiguió escapar y ocultarse durante algunas horas, fue también detenido posteriormente. El etarra que disparó y asesinó a José María Martín Carpena fue Igor Solana, el mismo que se rindió en las calles de Sevilla. El terrorista que le ayudó a huir durante el atentado del concejal malagueño era el mismo que resultó herido de bala en la capital hispalense. Su nombre, Harriet Irabi. Hubo un atentado en Málaga, enfrente de la cárcel que había aquí en Málaga. Durante este periodo se firmaron varios altos el fuego que fueron rotos por ETA, hasta que en 2011 ETA declararía un alto el fuego permanente y en 2018 se produciría la disolución definitiva de ETA. Era un poco complicado porque no se sabía dónde se iba a deparar y si realmente iba a ser verdad. Siempre parecía que volvía y se cesaba la actividad, volvía otra vez a producirse otro atentado. Un episodio oscuro de esta etapa fue también la creación por parte del Estado de los GAL, un grupo antiterrorista de liberación y en el que se vieron implicados y fueron juzgados y encarcelados diversos cargos del gobierno. Si hablamos de terrorismo, no podemos olvidar la irrupción del terrorismo islámico a raíz de los atentados del 11S en Nueva York y que después se extenderían por todo el mundo, no solamente por los países desarrollados o en ciudades como Londres o París, sino por otros países del tercer mundo. Ese es quizá uno de los recuerdos que conservo con más nitidez. Me acuerdo que estaba viendo el telediario e interrumpieron porque había una noticia en directo y la verdad que en un primer momento no sentí pánico, sino perplejidad, porque el mundo en el que vivía, el imperio americano, que era un poco el imperio de todos, pues había caído, había empezado a desmoronarse como aquellas torres. Nos impactó bastante porque, claro, en América no pensábamos que pudiera ocurrir estas cosas y la dábamos como, nos creíamos que era como más seguro. En fin, y vemos como Matías Prats, que era el que estaba dando el telediario en Antena 3, pues se ven imágenes de las Torres Gemelas, una de ellas echando humo, parece ser que había un avión que se había estrellado en la Torre Gemela, y claro, Matías Prats pues decía que no sabía si esto sería casualidad, y estaba viendo a ver cómo podía ser que se hubiese estrellado un avión. Cuando iban a primera, pues se ve que se estrella otro avión sobre la segunda torre. Yo estaba en la casa cuando salieron las noticias de un atentado que hubo en Francia, en París, que por lo visto habían hecho unas caricaturas sobre Mahoma y a los musulmanes no les había hecho mucha gracia.
y un grupo radical que andaba por Francia, pues se presentaron allí y hicieron una masacre, mataron una pila de gente. Aunque ellos también lo abatieron luego, pero mataron una pila de gente. Pues recuerdo que fue un atentado horrible en el que murieron muchas personas y si no me equivoco, más de 500 quedaron heridos. Por lo que recuerdo, fueron 4 bombas las que pusieron y no sé si creo que eran 3 en vagones de trenes y una en un autobús. Y en el caso de nuestro país, pues aquí tenemos que hablar de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid o los de agosto de 2017 en la ciudad. Un atentado que hubo en Madrid, concretamente en la red de cercanía, en la que Al Qaeda puso diferentes bombas. Esto fue concretamente el 11 de marzo, varios días antes de las elecciones. En agosto del año 2017 se produjo uno de los últimos atentados cometido por una célula terrorista islámica. Una furgoneta blanca arrasó por la Rambla de Barcelona con todo lo que se encontró a su paso, provocando pues la muerte de más de 15 personas, entre los que se encontraban niños y mujeres, y hiriendo pues a más de 100.